Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de minería de datos. Hoy vamos a conversar sobre la clase 12 relacionada con los métodos particionales. En esta clase nos enfocaremos precisamente en el uso y el funcionamiento de dos algoritmos para realizar procesos de agrupamiento mediante métodos particionales. En ese sentido, es preciso entonces recordar que el agrupamiento o los conglomerados tienen como propósito agrupar elementos o individuos en función de ciertas características sin que se conozca previamente el concepto de etiqueta, que era algo que se solía utilizar cuando trabajamos con métodos predictivos. En el caso del conglomerado, habíamos mencionado que tenemos dos tipos, o más bien vamos a analizar en este curso dos tipos de métodos de agrupamiento. Los métodos jerárquicos, que conversamos en la clase anterior sobre ellos, y ahora los métodos particionales. En ambos casos y en cualquier método de agrupamiento, el objetivo siempre es que los grupos que se encuentren tengan una característica de homogeneidad muy alta, es decir, que sean capaces de lograr que los elementos que están incluidos dentro de cada grupo sean lo más cercanos posibles. Y también se debe cumplir la propiedad de separación, que lo que busca precisamente es que los elementos entre distintos grupos sean lo más diferente posible. Para poder realizar los métodos de agrupamiento, nosotros tenemos que hacer uso de las medidas de distancia o de similitud. Previamente también ya se conversó sobre ellas. Habíamos mencionado que en este curso se iba a estudiar la euclidiana, la de Manhattan, la distancia de Hamming, la de Levenshtein, y como medidas de similitud se considerarían la similitud del coseno, la similitud de Jacquard y, por supuesto, la similitud de Pearson. A nivel visual, uno generalmente cuando habla de los métodos jerárquicos tiene que construir un gráfico que se conoce como dendrograma y que lo que hace es representar el agrupamiento a modo de ramas para cada uno de los elementos que están siendo utilizados en ese proceso. Y para el caso de los particionales, cuando nosotros disponemos únicamente de dos variables, es decir, dos dimensiones, podríamos tener un gráfico similar a este. Pero cuando ya tenemos muchas más dimensiones, la situación es diferente. No necesariamente yo tengo que tener un gráfico, sino es que únicamente yo con establecer cuáles elementos pertenecen a cada uno de los grupos es más que suficiente. Entonces, para avanzar con esto, nosotros vamos a conversar en esta clase sobre dos métodos o dos algoritmos de métodos particionales de agrupamiento. El primero de ellos es quizás el más común en la literatura y este se conoce como el K-medias o en inglés el K-means. Este método divide los datos en un número predeterminado de grupos mediante la optimización iterativa de un centro, que en este contexto se conoce como centroide, es decir, un elemento en el espacio del cual se están utilizando los datos y ese elemento se supone que es el más central dentro de ese grupo, ¿no? Ahora, para este caso, yo necesito evidentemente especificar el número de grupos antes de continuar o de avanzar con el proceso de agrupamiento en sí mismo. Esto era muy diferente a lo que sucedía con el método jerárquico, en donde yo no necesitaba definir el número de grupos al inicio, sino más bien lo hacía hacia el final del proceso. En este caso, en cambio, lo debo hacer al principio, ¿no? Antes de comenzar a ejecutar el algoritmo. También vamos a estudiar el algoritmo Camedoides, que en estricto sentido muy general tiene un comportamiento similar al Camins o al Camedias, pero la diferencia es que el elemento central acá no se llama centroide, sino es que acá se llama medoide. Entonces, en el Camins, el elemento central se llama centroide y el elemento central en el camedoides se conoce como medoide, precisamente. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el centroide yo puedo tener un elemento central que no necesariamente corresponde a un elemento a agrupar. En cambio,
En el camedoides, de forma obligatoria, ese elemento central llamado medoide tiene que ser uno de los elementos que yo voy a agrupar. Entonces, esa es la diferencia principal o la diferencia más sencilla que se puede hacer notar, ¿no? Ahora, vamos a recordar que para el caso del camedias, nosotros sí o sí tenemos que agrupar varios objetos y en diferentes grupos, ¿no? Obviamente. Y en este caso, en el ejemplo, lo que se plantea es que yo voy a agrupar estos puntos de datos de acuerdo a un color, es decir, a una característica que en este caso corresponde al color, ¿no? Y el K-Means podría agrupar más o menos como ustedes ven en la imagen, ¿no? Pero el funcionamiento de este Cummings es un poquito más complejo, si se puede llamar así. No solamente es buscar los colores, no, va mucho más allá. Entonces, el K-means o K-medias lo que hace es que divide las observaciones en K grupos. El K representa el número de grupos que yo quiero crear. Si yo quiero para un conjunto de datos generar tres grupos, entonces estoy hablando de que voy a tener K con un valor de 3, o sea, tres grupos, y por lo tanto yo voy a tener que definir tres centros para esos grupos. En el contexto del K-means o K-medias, este centro se llama centroide y representa una posición en el espacio que se supone es la más central de cada grupo, ¿no? Y para definir eso, obviamente, y saber cuáles elementos se van a agrupar a ese centro, yo tengo que considerar el concepto de cercanía, que se calcula precisamente con las medidas de distancia que previamente habíamos estudiado. En este sentido, la medida habitual que se utiliza con el algoritmo Cummings es la medida de distancia euclidiana, ¿sí? Que es la que se utiliza de forma predeterminada para este algoritmo, ¿no? Luego el funcionamiento es bastante sencillo, es un proceso iterativo, yo selecciono aleatoriamente K puntos o K centroides, en este caso, uno para cada grupo que yo quiero formar, y luego voy a asignar estos, voy a asignar, perdón, estos elementos a los centroides más cercanos, ¿no? Esta situación se va a repetir porque cada vez que yo termino de agrupar los elementos a los grupos, yo tengo que reactualizar la ubicación del centroide para saber si efectivamente ese que yo llamo centroide efectivamente está en el centro del grupo. Si no es así, pues entonces directamente lo actualiza y lo mueve para que de a poco vaya ubicándose en el centro de cada uno de los grupos, ¿no? Este proceso se repite de forma bastante iterativa, ¿no? Y esta repite, repite hasta que se cumpla con un criterio de término que habitualmente es una función objetivo o más sencillamente se va a repetir hasta que el centro ya no cambie, que se mantenga en la misma posición. Dicho eso, entonces vamos a trabajar con un ejemplo en donde vamos a poder entender de mejor forma cómo funciona este algoritmo. ¿Ok? Entonces, el ejemplo dice lo siguiente: una pequeña empresa de helados quiere segmentar a sus clientes en función de sus hábitos de compra para poder dirigir mejor sus campañas de marketing. Han recopilado datos de 5 clientes registrando, y ojo con esta parte, registrando la siguiente información. Cantidad de helado que ha consumido el cliente expresada en litros y el número de toppings que el cliente ha utilizado para acompañar a ese helado, ¿no? El objetivo entonces es utilizar el algoritmo Cummings o K-medias para identificar dos grupos de clientes, ¿ok? Entonces el problema nos pide que K, para este caso, tenga un valor de 2, es decir, voy a generar solamente dos grupos de clientes. Tengo en total 5 clientes, es un ejercicio bastante sencillo solo para entender el funcionamiento del algoritmo. Y además nos dice que se han considerado dos variables: cantidad de helados, o sea, cantidad de helado consumido, es decir, litros de helado que ha consumido ese cliente, y el número de toppings que ha utilizado el cliente para acompañar su helado. Paso uno entonces. El primer paso, como tenemos dos grupos, es definir de forma aleatoria dos centroides, de forma aleatoria. Como en este problema yo solo tengo dos variables, entonces ese centroide o los centroides deben tener también dos dimensiones, es decir,
dos variables, ¿no? Variable vamos a llamarle x1 y vamos a llamarle variable x2, ¿ok? Entonces yo de forma aleatoria voy a definir en este caso que el primer centroide, al cual llamaremos C1, tiene como posición 2, 1 y el segundo centroide tiene como posición 5, 3. ¿Qué significa eso? Que para el centroide 1, la cantidad de lados aleatoriamente la he definido como un valor de 2 y el número de toppings lo he definido como un valor de 1. Para el segundo centroide, el litro de helados está como 5, ¿ok? Y el número de toppings está expresado con el número 3. Es decir, de forma aleatoria, yo definí que esta es la dimensión o los valores de esas dimensiones que van a tener estos centroides. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque recuerden que el concepto es que ese centroide es un elemento que puede existir en el set de datos o puede ser un elemento en ese espacio que se supone es el más central del grupo. Por lo tanto, para yo poder evaluar esa cercanía, necesito expresar esto en el mismo número de dimensiones, que en este caso corresponde a 2, o sea, dos variables. Entonces, una vez que defino de forma aleatoria los centroides, lo siguiente que tengo que hacer es calcular la distancia que existe entre cada cliente en este caso, ¿sí? Y cada centroide, es decir, la distancia que hay, y acá regreso un ratito, la distancia que hay entre el cliente A hacia el centroide 1, la distancia que hay entre el cliente A hasta el centroide 2. Luego que calculo la distancia, tengo que determinar el cliente A entonces a cuál centroide está más cerca, al centroide 1 o al centroide 2. Y luego esto lo repito para el cliente B, evalúo ambos centroides, para el cliente C también evalúo ambos centroides, y eso lo hago para todos los casos. Es decir, hacer lo que está acá. La distancia entre el cliente A, que está aquí, y el centroide 1. ¿Ok? Y la distancia entre este cliente A y el centroide 2. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá es aplicar la medida de distancia euclidiana para establecer cuál es la distancia entre el cliente A y cada uno de esos centroides. Observen el primer caso, el cliente A tiene un valor en cantidad de litros 2 y el cliente B, perdón, y el centroide 1 también, ¿no? Si ustedes recuerdan, acá yo tenía establecido C1 como 2, 1 y en este caso el cliente A también tiene coincidencialmente 2, 1. Por eso los valores son similares. Y luego B, perdón, luego A para el centroide 2 sería con 5, 3. Es decir, cliente sigue teniendo estos valores, pero yo lo evalúo luego para 5, 3, que precisamente es lo que está acá, ¿no? El primer caso, como es el mismo, me da una distancia euclidiana de 0 y el segundo caso me da una distancia euclidiana de 3,61. Entonces, yo lo que he hecho acá es calcular justamente esas distancias para que a partir de esas distancias yo pueda establecer cuál de esos, o sea, establecer a cuál centroide se encuentra más cercano el elemento A, que en este caso está más cercano al centroide A, que justamente está en la misma posición. Por eso el cliente A se asignará al clúster número 1. Ahora hacemos lo mismo para B. Entonces observamos acá que B tiene como dimensiones 5 y 3 y calculamos eso primero para C1, que es lo que está acá, y luego calculamos esa distancia, pero para C2, que es lo que está acá. Entonces, si ustedes analizan la fórmula, lo que estoy haciendo es precisamente eso, ¿no? La distancia C1, dijimos que C1 tiene dimensiones 2 y 1 y que el C2 tiene dimensiones 5 y 3, ¿ok? Y luego lo que hago es calcular la distancia desde B, que tiene un valor de 5, 3. Calculo la distancia entre B y C1 y me da 3,61 y entre B y C2 me da 0. Como 0 es el más pequeño, entonces la distancia que existe entre el objeto B y los centroides, la más pequeña es para C2, ¿ok? Entonces A hasta el momento se asigna a C1 y B se asigna a C2. Ahora hacemos lo mismo para C, que es lo que está acá, y viene en el siguiente caso, ¿no? Lo mismo, ¿no? La distancia entre C
y C1, el clúster uno, el centroide uno, perdón, y entre C y C2, el centroide 2, ¿no? Hago el cálculo de la distancia euclidiana y observo que acá el más pequeño es 1,41, por lo tanto, el cliente C se va al centroide 1, ¿no? Lo mismo para D, que se va al centroide 2, y finalmente lo mismo para E, que se va al centroide 1. Entonces, en la primera iteración, ¿cómo quedan generados estos grupos? El clúster C1 queda con los elementos A, C, E, y el clúster C2 queda con los elementos B y D. Una vez que yo ya hice la asignación de todos los elementos, ahora tengo que reactualizar los centroides. Recuerden que los centroides tenían un valor, ¿sí? De 2, ¿ok? Voy a ubicarlo por acá. El C1 tenía un valor de 2 y 1, ¿ok? Y el centroide 2 tenía un valor de 5 y 3, ¿ok? Y sabemos también, y voy a retroceder un momentito, que el clúster 1 está formado por ACE. Entonces vamos a hacer clúster 1, este es A, C y E, ¿ok? Mientras que el clúster 2 está formado por B y D, hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Ahora lo que se hace es actualizar esto, ¿ok? Este C1 y C2, que son los centroides, yo tengo que actualizarlo para saber si efectivamente son el centro o no. Y en caso de no serlo, van a cambiar los valores y voy a reajustar eso, ¿no? ¿Cómo se hace? Se saca los promedios de los elementos que forman parte de ese grupo. Para el caso del centroide 1, vamos a analizar esta primera dimensión que corresponde a cantidad de lados y esta otra segunda dimensión que corresponde a número de toppings. Entonces, como es el promedio del grupo 1 y dijimos que el grupo 1 estaba formado por A, C y D, yo lo que voy a hacer ahora es analizar precisamente cuáles serían los valores en la dimensión 1, es decir, cantidad de litros. Yo tendría integrando a A, que tiene 2, a C, que tiene 1, y a E, que tiene 1,5. ¿Ok? Como son tres elementos, tengo que dividir esto por 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo 2, 1 y 1,5. Sumo eso y lo divido por 3 porque eso es la forma como yo calculo el promedio de los elementos que forman parte de ese grupo para esa dimensión. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso esta operación, ¿no? Y luego tenemos que hacer lo mismo para la segunda dimensión, que es el número de toppings. Para el C1 habíamos dicho que estaba A, que para el número de toppings vale 1. Estaba también C, que para el número de toppings vale 2. Y estaba también E, que para el número de toppings vale 1. Entonces yo acá tengo 1, 2 y 1, que es precisamente lo que aparece aquí, ¿no? Y también lo divido por 3 porque son 3 elementos, ¿no? Al hacer esto, entonces, me da que la nueva ubicación del centroide 1 ya no es 2, 1. Ahora es 1,5 y 1,33. ¿Ok? Hago exactamente lo mismo para el centroide número 2. ¿Ok? En el caso del centroide número 2, habíamos dicho que estaba formado por B y D. ¿Ok? Entonces, en ese caso yo tengo que calcular, ¿ok? Para la primera dimensión, ¿cuáles son esos valores? Como es B, primera dimensión vale 5 y como es también parte de segunda dimensión vale, primera dimensión, perdón, segundo elemento, vale 4. Como son solo dos elementos, entonces el promedio es dividirlo por 2. Por eso aquí tengo 5 más 4. Y en la segunda dimensión, que es número de toppings, tengo 3 y tengo 4, que es precisamente lo que aparece acá. También, obvio, se divide por 2. Entonces, haciendo las operaciones, llego a la conclusión de que este centroide ahora ya pasó de 5,3 a 4,5 y 3,5. ¿No? Es decir, si lo vemos en un espacio, no puede ser que estaba actualmente aquí y al yo moverlo con la nueva dimensión ya puede quedar por acá arriba. Y lo mismo para el primer caso, ¿no?
quizás aparecía por aquí y si yo lo muevo, de pronto aparece por acá, ¿no? Pero ya actualizando los datos. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es borrar todo esto y ya tenemos nuestros centroides actualizados, ¿no? 1,5 y 1,33 y 4,5 y 3,5. ¿Ok? Cuando yo hago eso, entonces yo ya paso a la siguiente iteración. Es decir, que yo tengo que volver a repetir el proceso. O sea, calcular la distancia entre cada cliente y cada centroide nuevo, ¿no? Cada cliente y cada centroide nuevo. Y evaluar, tal como está acá, cliente A para el centroide 1, que es el nuevo, que era 1,5 y 1,33. Y hago lo mismo para A respecto al clúster número 2, que tenía valores de centroide 4,5 y 3,5. Realizo la misma operación, genero el cálculo que corresponda y finalmente para este caso me dice que el elemento A se va a asignar a el clúster 1 porque es el más pequeño, que era 0,60. Hago lo mismo para B y resulta que B se asigna a el clúster 2. Continúo, hago lo mismo para C y para D y para el caso de C me queda en el centroide 1 y en el caso del D me queda en el centroide 2. Finalmente para el centroide 1 se va a agrupar para este caso el elemento E porque es el más pequeño con respecto a la distancia de este centroide, ¿no? Entonces ahora mis grupos quedan formados de la siguiente manera: ACE y BD, ¿sí? Que básicamente a partir de esto yo tengo que reactualizar estos centroides. ¿Cómo los reactualizo? Lo mismo que hice hace un momento, ¿no? Viendo cuáles son, y lo vamos a hacer acá, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos que formaban parte? Era A, C y E. Por eso acá tengo 2, 1 y 1, 5 para la primera dimensión y 1, 2 y 1 para la tercera dimensión. ¿Ok? Entonces hago ahora lo mismo para el siguiente caso. ¿Ok? Resulta que tengo el elemento B y el elemento D. Por eso acá con B y D que tengo 5 y 4, acá yo tengo 5 y 4, ¿ok? Y tengo 3 y 4, ¿no? Y solo divido por 2. Entonces actualizo y me doy cuenta que de nuevo, si se fijan, el valor que tiene este centroide actualizándose es 1,5 y 1,33 y 4,5 y 3,5. Esos valores son exactamente los mismos que yo obtuve en la iteración anterior, en esta, ¿no? Esperen un momento. En esta iteración, miren, 1,5, 1,33 y 4,5 y 3,5, que es precisamente 1,5 aquí, precisamente lo que está acá. Entonces, como en esta segunda iteración ya los centroides no se actualizaron, es decir, ya no se movieron, entonces puedo dar por concluido el algoritmo porque ya está convergido en un centro y por lo tanto la respuesta será que el clúster 1 estaría formándose por el cliente A, el C y el E, y el clúster 2 por el cliente B y el cliente D. ¿Ok? Esto yo visualmente lo podría ir a ver observando con un gráfico en dos dimensiones, porque aquí solo tengo litros de helados y tengo número de toppings. Lo podría haber hecho, ¿no? Pero lo quise mostrar mejor de forma más paso a paso, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo generado los grupos, que es un proceso que he generado a partir del algoritmo K-means, lo siguiente que yo tengo que hacer es el proceso de caracterización de los grupos. ¿Ok? Es decir, ver cuáles son los elementos del clúster o grupo 1 y cuáles son los elementos del clúster o grupo 2 y analizar las dimensiones, es decir, analizar las variables, para ver cuál es el patrón que yo puedo observar, por ejemplo, entre el cliente A, el cliente C y el cliente E, que son los elementos que forman parte del clúster número 1. En este caso, entonces, lo que yo observo aquí es que los clientes del clúster 1 tienden a comprar menos cantidad de helado y un número menor de toppings. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un caso, acá tengo otro caso y finalmente tengo otro caso. Si analizan la cantidad de helado, pueden darse cuenta que estos tres elementos tienen una cantidad de litros helados menor, ¿ok? Pero también tienen una cantidad de toppings menor, son valores pequeños. Por contraparte, si yo analizo los elementos del grupo 2, o sea, AB y AD,
yo puedo observar que la cantidad de lados es bastante alta, al igual que el número de toppings que utilizan, que es precisamente lo que se detalla acá y es la forma como yo tengo que caracterizar a esos grupos. ¿Ok? Bien, entonces, dicho eso, ahora vamos a pasar a entender o a mostrar cómo trabaja el algoritmo de K-medias. ¿Ok? Entonces, perdón, antes de eso tenemos la forma de mostrar esta información que yo les había indicado, ¿no? Tengo como el eje X, tengo mi cantidad de lados y con el eje Y el número de topics. Y lo único que hago acá es plotear esto como si se tratase de un plano cartesiano. Represento con X anaranjadas cada uno de los elementos. Por ejemplo, el cliente A tiene un valor de 2 y de 1, es decir, 2 litros de helados y un número de toppings. Entonces, por eso queda aquí. Y así hago para todos los demás casos. Y en la estrella, yo he representado el valor de los centroides. Si ustedes recuerdan, el valor final de los centroides fue de 1,5 y 1,33 para C1. ¿Ok? 1,5, que es por aquí más o menos. ¿Ok? Y 1,33 que es a esta altura. Por eso allí se ubica el centroide. Si ustedes se dan cuenta, sí tiene idea o sí pareciera que esa estrella está en el centro del grupo, ¿no? O sea, es más o menos la aproximación que ustedes le podrían dar a todo esto, ¿no? Ok, entonces dicho eso, ahora sí vamos a trabajar con el algoritmo de agrupamiento conocido como camedoides. La forma de trabajar es bastante sencilla, muy similar de hecho, parte también representando los elementos o representando los centros de forma aleatoria, es decir, defino cuántos grupos quiero y a partir de esa definición yo también voy a poder establecer el número de centroides, que en este caso no se llaman centroides, sino que se llaman medoides. ¿Por qué medoides? Porque son uno de los elementos que yo estoy utilizando como elementos a agrupar, ¿no? Y hay una pequeña variación en el funcionamiento. Acá está descrito de forma teórica, pero ya les voy a explicar de forma práctica, ¿no? Entonces, el ejemplo es exactamente el mismo. Es decir, tengo 5 clientes y a estos 5 clientes yo les voy a agrupar de acuerdo a la cantidad de litros de helado que consumen y de acuerdo al número de toppings. El paso inicial es definir el número de grupos, que ya dijimos que iba a ser 2. Y a partir de esos números de grupos 2 yo tengo que definir el centro, que en este caso es un medoide. Como yo les había mencionado, para el caso del camedoides, esos centros tienen que ser un elemento del grupo, o un elemento, perdón, de los elementos que yo quiero agrupar. Es decir, en este caso tiene que ser un cliente. Entonces yo escogí, perdón, de forma aleatoria al cliente uno, o sea, el cliente A que tiene esta dimensión y el cliente B que tiene esta otra dimensión. ¿Ok? Entonces aquí tengo 2 1 y 5 3 y le hemos llamado me doy de 1 y me doy de 2. ¿Ok? A partir de allí, el funcionamiento es muy similar. Como ya tengo los centroides, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la medida de distancia euclidiana. ¿Para qué? Para también evaluar la distancia que hay entre cada uno de estos elementos, entre A y B, con respecto a los medoides que son A y B en ese caso, ¿no? Entonces analizamos y nos damos cuenta que la distancia entre A y el primer medoide es la más pequeña. Por lo tanto, A se asigna al medoide 1, B se va a asignar al medoide 2, porque es la más pequeña, C se va a asignar al medoide 1 y D se va a asignar al medoide 2. Finalmente, E, una vez que ya he hecho el cálculo de las medidas de distancia, se va a asignar al medoide 1. ¿Ok? Entonces, dicho eso, en la primera iteración yo voy a tener como grupos el grupo uno formado por el elemento A, el C y el E, y el grupo 2 formado por el elemento B y D. Y de aquí yo lo que tengo que hacer es actualizar el medoide para saber si efectivamente ese medoide es el elemento más central. Pero en este caso, la actualización es un poco diferente. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Yo aquí lo que tengo que hacer es primero calcular el costo asociado al agrupamiento. Es decir, yo ya sé que mis elementos se van a agrupar de la siguiente manera. Yo ya lo analicé y ya dije, ok, mis elementos se van a agrupar de la siguiente manera.
Clúster uno va a ser el A, el C y el E, y el clúster 2 va a ser el B y el D. Con ese agrupamiento, ¿cuál es el costo? Es decir, ¿cuál es la distancia que existe entre los elementos que forman parte de los grupos? ¿Ok? Y obviamente la distancia hacia el punto más cercano, ¿no? Es decir, para cada elemento, en el caso del clúster uno tengo los elementos A, C y E, yo tengo que calcular la distancia que hay entre ese elemento y el medoide. Es decir, la distancia entre A y el medoide uno, la distancia entre C y el medoide uno y la distancia entre E y el medoide uno. ¿Por qué? Porque son los tres elementos que forman parte del grupo número uno. Yo calculo esta situación, la distancia entre esos elementos con la medida de distancia euclidiana, y cada una de esas distancias finalmente yo la voy a sumar. En el primer caso es 0, en el segundo caso es 1,41 y en el tercer caso es 0,50. Esto me da un total de 1,91, el costo para ese grupo. Ahora, para el grupo número 2, recordemos que teníamos a dos elementos, el B y el D. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular la distancia entre B y el medoide 2 y entre B y el medoide, entre D, perdón, entre D y el medoide 2. Entonces, dicho eso, calculo esa distancia y obtengo en el primer caso 0 y en el segundo caso 1,41. Por lo tanto, sumo esos dos valores y me da 1,41. Es decir, el costo del clúster uno es de 1,91 y el costo del clúster 2 es del 1,41. Sumando, el costo total de esta solución de agrupamiento es de 3,32. ¿Ok? En el siguiente paso, yo lo que tengo que hacer es actualizar los medoides para saber si cualquier cambio que yo haga de medoides con elementos que no son medoides me mejora este costo total. La idea es que yo tenga el menor costo total asociado a este agrupamiento. Entonces, como ya calculé el costo total y ya sé que es 3,32, ahora lo que voy a hacer es evaluar qué pasa si yo comienzo a intercambiar los medoides con los elementos que no son medoides. Recordemos que los medoides eran A y B. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es cambiar a A con B, no la puedo cambiar porque ya es medoide. Tendría que cambiar a A con C, cambiar a A con D y cambiar a A con E. ¿Qué significa cambiar? Significa que voy a asumir que ya A no es el medoide, sino es que en el primer caso sería C, en el siguiente caso sería D y en el siguiente caso sería E. Ellos se convierten en medoides y A pasa a ser un solo elemento. Ese cálculo yo lo tengo realizado precisamente aquí. El primer escenario sería que A se cambie con C. Es decir, que ahora el medoide del grupo uno ya no es A, sino es C. Todo lo demás se mantiene similar, ¿no? El centroide, medoide 2, perdón, sigue siendo el mismo medoide 2, ¿no? El B, no hay ningún cambio. Solo evalúo los cambios que corresponden al primer caso, ¿no? Al caso de A con C, es decir, al grupo número uno, ¿no? Entonces yo tengo la distancia entre A y M1 y la distancia entre A y M2. La misma evaluación que hago siempre, ¿no? Y me doy cuenta que eh, A se va a M1, B se iría a M2 porque es la distancia más pequeña y E se iría a M1. Entonces, una vez que hago eso, ¿qué es lo que sucede? Que esta nueva formación quedaría clúster uno formado por C, A y E, y clúster 2 formado por B y D. Como ya tengo yo esta nueva formación que resultó de intercambiar el medoide A con C, entonces yo ahora lo que voy a hacer es a evaluar el costo total de esta situación, ¿no? Con ese cambio, repito, de cambiar el medoide A por C como medoide, yo hago el agrupamiento, calculo los costos, como está acá, y me doy cuenta que en ese caso el costo total sería de 3,94, que es mayor al costo de la solución original, que era apenas 3,32. Por lo tanto, el intercambiar el medoide A con el medoide C no me da buenos resultados y por tanto no lo dejo cambiado. Voy a tener que ahora evaluar el siguiente caso, que ya sería
A intercambiada con D. Es decir, el medoide A ahora pasa a ser D. Vamos a hacer eso acá. Evalúo todo esto. Cuando ya el medoide 1 es D, todo lo demás se mantiene igual. Calculo las distancias. Si ustedes se dan cuenta acá, A con M1 y M2, C con M1 y M2 y E con M1 y M2. ¿Ok? El más pequeño, ya saben, se asocia a ese medoide y al final los clústeres quedan de la siguiente manera. Clúster 1 ahora quedaría D, A, C y E y clúster 2 quedaría B. ¿Qué tengo que hacer ahora? Evaluar el costo total de esta nueva solución posible, ¿no? Hago los cálculos, analizo toda esa medida de distancia que ya lo hice de forma directa y me doy cuenta que el costo total en este caso subió y subió bastante, es de 11,13. Por lo tanto, como es mayor, tampoco me sirve esta solución y la voy a desechar. ¿Qué tendría que hacer ahora? Ahora tendría que intercambiar A con E, que es precisamente lo que hago acá. Entonces yo intercambio A con E, calculo las distancias entre cada elemento, ¿no? Y asigno los grupos, ¿no? Entonces en este caso me queda clúster 1, E, A y C, y clúster 2, B con D. Entonces evalúo de nuevo el costo total, ¿sí? Y me doy cuenta que en este caso el costo total es menor. Como el costo total es menor, entonces lo que yo voy a hacer es considerar esta solución como el nuevo agrupamiento, es decir, la solución en donde yo tengo a clúster formado por E, A y C y el clúster formado por B y D. ¿Ok? Esta es mi nueva solución, pero aquí no termina. Yo aquí tengo que evaluar si las nuevas combinaciones de intercambios me producen un costo menor que 3,03. Y lo vamos a hacer precisamente acá. Pero obviamente, como yo ya evalué al medoide A con todos estos casos, ahora tengo que evaluar al medoide B con todos esos casos. Es decir, a B con C, B con D y B con E, que es precisamente lo que se hace en la lámina siguiente. Eh, Este de aquí obviamente no aplica, en realidad, porque es un mismo medoide. B con A no puede hacer. Ah, perdón. Sí puede ser porque recordemos que ahora los medoides en esta nueva solución son E y B. Entonces esa es mi nueva realidad, por tanto sí puede ser B con A. Es B con A, con C, con D, pero con E no porque ya es el medoide. Y luego tendría que hacer E con cada uno de esos intercambios, A, C y D. Con B no porque también es medoide. Todo esto que está aquí es básicamente los pasos que yo he venido haciendo para cada combinación, pero ya los hice de forma directa, ¿no? Analizo cada uno de esos casos. Por tema de simplicidad no he hecho los cálculos precisamente, pero aquí me dice los valores que obtengo, ¿no? Entonces, en ningún caso es mayor que el 0,03. Por lo tanto, el algoritmo, como ya evaluó todos los cambios posibles de medoides, no tiene nada más que evaluar y se dio cuenta que no existe ninguna posibilidad en donde cambiando el medoide yo tenga un costo menor que el que está acá, de 3,03. Es decir, que hasta el momento ya prácticamente allí termina el algoritmo, el resultado final sería el agrupamiento en donde está E, A y C y en el segundo grupo donde está B con D, que es precisamente lo que se menciona en este caso que está acá. ¿Ok? Este resultado final entonces me permite a mí caracterizar los grupos. Entonces la caracterización en el caso de los medoides es mucho más interesante. Vamos viendo eso, ¿no? Primero, yo acá puedo caracterizar el centro porque el centro ya no es un elemento cualquiera, el centro ya es un cliente en este caso. Entonces vamos viendo el primer caso del medoide que dijimos que era el cliente B. ¿Qué nos dice? El cliente B como medoide ejemplifica claramente las características de este grupo. ¿Ok? Esto es así que hace que el cliente E, que es el que está acá, el cliente, perdón, no es el cliente, voy a borrar esta parte, es el cliente B. ¿Ok? Cliente B. El cliente B fue el cliente que más litros de helado compró, de hecho compró 5 litros, y fue el que utilizó uno de los números más grandes de toppings, ¿no? Entonces, solamente con el medoide yo ya me puedo dar cuenta que si este es el medoide, significa que todos los demás elementos se parecen a él.
y por tanto todos los demás elementos deberían ser elementos o clientes que compren mucho helado y que le pongan muchos toppings a los helados. Y de hecho, si nos damos cuenta, el A tiene esa característica y el elemento C también tiene esa característica, ¿no? Esto, a ver, era perdón, no era, repito, voy a repetir esto para que quede de forma precisa. A ver, el cliente B es el que compra más toppings y es el que le agrega o compra más helado y le agrega más toppings, ¿no? Pero el cliente B, ahí aquí está el detalle, está agrupado con el cliente D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, B y D se parecen. Compran similares cantidades de helados y compran y utilizan similares cantidades de toppings. Y en el caso siguiente, que es en el otro grupo, yo que observo que el medoide es el E, es decir, el que está acá abajo. Y si se dan cuenta, el E es uno de los que menos helado compra y de los que menos toppings le utiliza. Y de hecho, este se parece a A y a C. Se parece a A, se parece a C porque es de los que menos litros de helado compra y de los que menos toppings utiliza. Y eso precisamente es lo que se conoce como caracterización de los grupos y que es lo que ustedes observan en la parte baja de esta clase, no de esta parte, ¿no? Allí se describe claramente. ¿Ok? Entonces, dicho eso, nosotros acá lo que vamos a tener es una representación similar a la del caso del Camins, pero si ustedes pueden observar, ahora los centros son los medoides y ya no quedan en cualquier parte del espacio del grupo, ya quedan directamente sobre un objeto que se agrupó, es decir, sobre un elemento, ¿no? En este caso el cliente B es el medoide, por eso ahí está la estrella, y el cliente E en el segundo caso es el medoide. Entonces allí se puede observar cómo dos algoritmos de partición trabajan de forma similar, pero difieren justamente en que uno utiliza el centroide, que es el K-means, y otro utiliza el medoide, que es el K-medoides, justamente, o K-medoides. ¿Ok? Entonces, de esa manera hemos evidenciado cómo funciona el algoritmo o los métodos particionales a partir de dos ejercicios muy sencillos, pero que estoy seguro que van a clarificar el funcionamiento de estos métodos de agrupamiento que son muy comunes en la literatura. Entonces, eso es lo que corresponde a la clase de hoy. Les agradezco mucho y estamos en contacto en la próxima clase. Tengan una excelente jornada.